Ante todo, muy buenos días, queridos alumnos de cuarto año C. Va a ser importante para el desarrollo de este nuevo trimestre que vamos a desarrollar, ¿no? Que ya hoy día vamos a dar inicio. Importante lo que es el ingreso a las salas. Si yo ingreso a la sala, pues, pues bien, voy a tener una consideración, una asistencia. Entonces, bueno, quien les habla está haciendo ahora último un control mucho más exigente de lo que es la sala, ¿no? Por ahora, esta primera semana no vamos a exigir todavía el tema de la cámara, es un condicionante, todavía para algunos les resulta todavía un poquito complicado, condicionar su cámara, el espacio, el ambiente. Pero bueno, más que la cámara es la asistencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay estudiantes que, por ejemplo, no están ingresando a sala. ¿Y qué pasa cuando uno no ingresa a sala? Yo desarrollo la tarea, ¿no? Desarrollo las preguntas y las copio tal cual están como en internet. Pongo mis datos, la pregunta en Google, copio la respuesta y lo pego en mi tablero. Tal cual como está. No me tomo la molestia de leer lo que tengo, el formato que hay o cómo lo estoy pegando. Y eso se ha notado en algunos, no en todos, pero estamos hablando de manera general, dándoles el alcance para que ustedes lo tengan. Entonces esas cositas hay que corregirlas, hay que ir subsanando, ¿no? Esos inconvenientes. Ahora, en el caso de ustedes, ¿no? Estudiantes de cuarto año de secundaria, con mucha más razón, ¿no? La asistencia tiene que ser, pues, masiva, ¿no? A las clases. Ahora, si yo tengo un inconveniente, por ejemplo, hoy es 14 de junio, ¿no? Junio. Yo pasé lista hoy día. Y, por ejemplo, no estuvo Cayo Quispe, ¿no? La siguiente clase, que es el 28, perdón, el 21, que tenemos clase, pues no, si bien es cierto, yo tengo un inconveniente, mando al profesor y el profesor comparte la información, ¿no? Que tengo problemas con el internet. Muy bien, tengo problemas con el internet. Y eso no solamente, no crean que solamente son ustedes, son varios los que tienen el problema con el internet. Hasta los mismos profesores tenemos ese inconveniente. Ahora, yo comparto con mi tutora automáticamente lo comparte con los profesores. Muy bien, los profesores tomamos registro de ello, pero usted también es el encargado de que si de repente al profesor se le pasa, como puede pasar, ¿no? El día 21, yo antes de que empiece la clase, profesor, disculpe, la clase pasada no pude ingresar, le mandé un mensaje a mi profesor, no sé si usted llegó a ver el mensaje, yo no pude entrar a la clase, tuve problemas, profesor. Mil disculpas, gracias, profesor. Entonces usted me comunica eso y yo automáticamente tengo que registrarlo, ¿no? De que me está presentando y que tuvo una justificación su inasistencia a la sala. Entonces ya lo voy a tener en consideración. ¿Por qué? Porque por la nota de asistencia yo también estoy considerando. ¿No? Podemos tener problemas. Justificados, se les va a entender. Muy bien. Pero sin justificar, por un tema de responsabilidad, no se les va a entender. Porque la responsabilidad tiene su precio, como se dice. Por lo tanto, con esos estudiantes, yo quiero que ustedes tengan claro ello. Eso con indicación con la tarea, con indicación de las asistencias, si es que yo falto, cómo puedo también justificar la siguiente clase. Yo les voy a entender, a no ser pues que sea la última semana, la semana de evaluaciones, si está dentro del mes y no está dentro del último trimestre, pues bien, ¿no? Lo voy a tener que entender y aceptar, ¿no? ¿Y quién mejor que yo para aceptarlo todos los inconvenientes o fracasos que ustedes puedan tener? Yo estoy dispuesto a escucharlos, pero también ustedes comuniquen, ¿sí? Por favor, yo les voy a pedir encarecidamente eso. Segundo, el examen que hemos tenido, el examen trimestral, ha sido pues prácticamente, ha habido 4 preguntas a 5 preguntas de los exámenes anteriores, ¿no? Uno está en desorden como para de repente confundirnos un poco. Y se ha visto todavía algunas confusiones, algunos errores en algunos estudiantes todavía en algunas preguntas. Para el futuro examen trimestral, que va a ser la primera semana de agosto, si no me equivoco, les voy a pedir que también tengan presentes sus exámenes anteriores. Quizás no van a estar presentados del mismo formato, con la misma situación, pero van a tener una similitud muy importante, que es lo que yo les voy a pedir que ustedes tengan en cuenta. Les avisé, les dije, les voy a recalcar para que llegado al examen
pues tampoco las absorbe. ¿Está bien? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna interrogante de lo que hemos explicado? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok. Sabiendo ello, vamos a pasar a dar con lo siguiente, el desarrollo de nuestro contenido. Bien. Continuando con nuestro desarrollo del cuarto año de secundaria, el día de hoy vamos a hablar de un tiempo en especial. ¿Qué pasa hasta antes de después de la Primera Guerra Mundial, hasta antes que se inicie la Segunda Guerra Mundial? A este periodo la historia lo conoce como el periodo de la entreguerras. Lógico, pues. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entreguerras. Y entre guerras se van a dar diferentes hechos. Es aquí donde van a surgir partidos importantísimos, ¿no? Uno de que hace poco se está hablando muchísimo y que está causando toda una situación en nuestra política, con la OMP, con la elección de estos dos candidatos a la presidencia, ¿no? Y de lo cual a uno de ellos se le acusa, ¿no? Y se le dice de tener nexos, vínculos, lazos, por así decirlo, con el comunismo, ¿no? Siendo marxistas, leninistas, ¿no? Vamos a hablar cómo surgen estas ideologías o estas formas de gobernar, ¿no? Esas formas de gobernar con autoritarismo, con el comunismo, con el socialismo, con el pensamiento marxista, leninista, ¿cómo surgen? Se da en esta parte de la historia universal, no en el Perú, pero estas ideologías llegan al Perú más adelante, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta toda esta trama en el mundo. Es en Europa, precisamente, y van a ser tres países los representantes que van a plasmar un régimen totalitaristas del control de su ideología en base al pueblo, ¿no? O sea, para el pueblo. Y van a presentarse en el mundo como tal, como los gobiernos o los estados totalitaristas o autoritaristas o comunistas, leninistas, marxistas, socialistas, ¿no? Teniendo en cuenta un punto muy claro, ¿no? Recuerden ustedes hace poquito que hemos estado hablando. ¿Cuál ha sido nuestro último tema hasta antes de salir de vacaciones? Eh, Leandro, Chacaltana, ¿cuál ha sido nuestro último tema? ¿Qué pasó con Leandro? ¿Se fue? Ayer. Leandro, Chacaltana, se fue. Arias me dice, profesor, la revolución de Revolución de Rusia, 17. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿La revolución de dónde vieron? de Rusia. La revolución rusa, ¿cierto? ¿Y qué figura surge acá en esta revolución rusa de 1917? ¿La imagen de quién surge? Dígame, dígame, sin miedo a equivocarse, ¿ah? ¿Qué dijo, profesor? ¿Cuál era la ¿La imagen pregunta? de quién surge en esta revolución rusa? ¿Lenin? Lenin, muy bien. No te equivocas, la imagen de Lenin es la que surge en esta revolución rusa, ¿no? Con el partido, pues, en este caso que él presenta. Y es en base a los partidos los cuales van a ir adoptando esa ideología, esa posición en cuanto a querer dominar y gobernar. Si bien es cierto, el zarismo en Rusia termina y es Lenin quien instaura la República Socialista Soviética, ¿no? Soviética, conocida como en la historia como la URSS. En el año 1924, Lenin no ve mejor sucesor que a Stalin. Y con este nombre nos vamos a quedar porque va a ser muy importante, ¿ah? El nombre de Stalin, que va a continuar su legado de Lenin en Rusia, que va a ser va a ser el que va a protagonizar, pues, uno de los partidos políticos o regímenes políticos que se van a instaurar en Europa en este periodo conocido en la historia como entreguerras. En este periodo de entreguerras es como se van a presentar estos partidos. Este tiempo es conocido en la historia universal como el totalitarismo. Y ahorita vamos a ver por qué lo van a llamar así y por qué van a actuar de esa posición estos estados o estas naciones. Más adelante vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, pero en el trance, en la trama de entreguerras se da los estados totalitarismo. ¿Es el único evento que va a pasar? No, va a haber otros eventos que se van a desarrollar, otros procesos históricos.
hemos visto que durante este periodo de entreguerras también se va a dar la Revolución Rusa de 1917. Algunos todavía no la consideran como tal, porque consideran como tal al tiempo entre guerras es el periodo entre 1919 o 1920, como así lo catalogan algunos, hasta 1940, otros hasta 1939. Este es el periodo que se va a dar entre guerras, conocida no como tal, como el tiempo de los regímenes de violencia. Es aquí donde se van a mostrar esas ideologías como formas de gobernar. ¿Sí? Queda claro dónde partimos y de más o menos cómo nos estamos ubicando en tiempo y en espacio, cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bien. ¿Quién les habla? El profesor Jesús Narro Vázquez. Hermano, una vez más, buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de cuarto año de secundaria, de la sección C. Gran e interesante sección, definitivamente. Vamos a abarcar un nuevo tema. Iniciando este trimestre, este segundo trimestre del año 2021, del cual pues de nuestro curso de Historia Universal, de la modesta casa de estudios de Vives Escuela. Vamos a partir, ¿no? Hablando de este periodo de entreguerras. Antes de poder entrar a la Segunda Guerra Mundial y lo que trae consigo toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es necesario hablar cómo se presentan, porque los líderes que van a optar por ese régimen político en cada una de sus naciones o en sus estados, como va a ser Alemania, como va a ser Rusia, como va a ser Italia, que va a ser el modelo que otras naciones van a aplicar o otras personas van a aplicar a su lucha, a su fuerza, ¿no? Es por eso que siempre algunas acciones que se van a realizar en medio de una situación política va a ser, va a ser acusada como tal, ya sin necesidad de decir cuál será el origen o por qué se habrá dado, ¿no? Se le va a dar ese atributo al socialismo, al comunismo, ¿no? En base a ello es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hablar de estos estados totalitaristas que ejercen dominio y control, que ejerce dominio y control sobre otras naciones en base a la ideología, ¿no? Recuerden ustedes que va a ser muy importante, ¿no? El poder, tener el poder del convencimiento, el poder dominar, el poder instaurar tu pensamiento en la población o en las personas, en la mentalidad va a ser muy provechoso, ¿no? Definitivamente. No cuentan, por ejemplo, que Adolf Hitler, ¿no? Tenía un pensamiento, una influencia fuerte sobre sus soldados militares, tanto así que él elegía entre sus soldados aquellos que tenían el mismo tamaño, el mismo color de ojo, el mismo color de la piel, la misma forma de la cara, características similares que todos se parezcan, ¿no? Que tengan ese mismo porte, esa misma similitud, una igualdad única, ¿no? Era propio, ¿no? Buscaban siempre ellos, en este caso. Y a propósito de, vamos a hablar también de ellos, porque vamos a hablar de Alemania, de Italia y de Rusia. Vamos a continuar, chicos, viendo cómo se presenta todo esto del totalitarismo en Europa. Hoy en día, en nuestro mundo actual, todo lo que está ligado a protestas, ¿no? Si es un derecho, nosotros podemos expresarnos de manera diferente. Hace poco ha habido dos protestas muy importantes, cada una liderada por estos candidatos que se están dando en el Perú, ¿no? Rescatar ello, ¿no? Pero ¿cómo son señaladas este tipo de acciones? Ah, mira, las acciones de este tipo, de huelga, de protestas, ¿no? Los gobiernos contrarios, ¿no? Veían estas convulsiones que se daban, ¿no? Que eran sociales porque es el pueblo, le echaban la culpa a la mano de la Unión Soviética. La Unión Soviética en realidad surge a raíz de que pasó una serie de situaciones, que esta haya servido como modelo o como ejemplo para otras naciones o estados a querer pues también posicionarse. Bueno, pues como se dice, se presentó en la historia. Si bien es cierto, este tipo de manifestaciones no podemos echarle la culpa a la Unión Soviética como tal. Pero sí sabemos que en base a las protestas que realizaron, en base a los partidos políticos, a las huelgas que expresaron y a la disconformidad que había con el régimen zarista que estaba liderado pues, por el zar Nicolás II, ¿no? Es que esto va a ser visto como tal. ¿Que va a traer trágicas consecuencias? Sí.
que esto va a terminar en guerra, en aparición, ¿no? Por movimientos anticomunistas, como movimientos comunistas. Es aquí donde va a surgir términos como el fascismo, el nazismo, ¿no? Nuevas ideologías que se van a instaurar en los estados, en los gobiernos de este tiempo, ¿no? Hemos querido rescatar algo muy cierto, pero vamos a entender qué cosa es el totalitarismo. Vamos a iniciar acá y ponemos acá. ¿Qué cosa es el totalitarismo? Entendamos primero, punto acá, ¿no? Va a ser el surgimiento de, de una ideología de régimen por parte de los políticos en pleno siglo XX. Profesor, su siglo. Sí, ¿no? Pero es este siglo en el cual nosotros estamos hablando, nosotros estamos conociendo, estamos aprendiendo también de cada uno de los hechos que se dan en este siglo. El surgimiento del totalitarismo es el periodo en el cual que se va a dar entre guerras en la historia universal. Exactamente siglo XX. Para ser más exacto, va a ser un punto importante que nosotros entendamos, que se va a dar entre 1919 a 1939, como los catalogan algunos, o otros de 1920 a 1940, que se va a dar estos estados totalitarios. Profesor, ¿qué cosa es el totalitarismo? Vamos a pedirle ahí a nuestro querido estudiante, a Tejada. Yandel, ¿puedes leernos el significado de totalitarismo? Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Un poco bajito, pero te escucho, campeón. Vamos, fuerte. Bueno, ok. Ideologías o regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones. Muy bien, correcto. Gracias, Yandel. Entendamos el término, totalitarismo. Ojo, ojo. Dice, está seriamente restringida, ¿no? ¿Qué cosa? La libertad, ¿cierto? Por todos los estados, o sea, por todas las vertientes que haya de libertad en un determinado estado. Pero van a ejercer todo el poder en cada una de sus divisiones. Eso quiere decir, de un estado totalitarismo, quiere decir que condiciona, ¿a qué cosa? La libertad, condiciona, pues, eh, la libre expresión, condiciona muchos aspectos. Estos estados totalitarismos o totalitaristas surgieron en el siglo XX y van a aplicar este régimen, esta ideología en sus estados, en sus naciones. Lógico, va a tener un origen, un punto de partida, cómo se van a dar, cómo se van a instaurar, quiénes van a ser los encargados, lógico. Digamos, que nosotros nos juntemos y empezamos a adoptar una doctrina ideológica y empecemos a hacer prevalecer nuestra doctrina, nuestra ideología, nuestro pensamiento acerca de conducir un gobierno, y lo llevemos y lo apliquemos. La vía puede ser la vía democrática, vía de elección, o también puede ser pues, realizando un golpe de Estado. Para eso necesitamos el apoyo de diferentes estamentos que se puedan dar. Nosotros podemos aplicar esta ideología, podemos aplicar, pero ejercemos dominio sobre todo, sobre el más pobre hasta el más adinerado, ejercemos este dominio. Por eso es que lo llaman los estados totalitarismos, porque aplican un fuerte y total dominio en cada una de sus divisiones, ¿no?, políticas y en cada uno de sus estados. Por lo tanto, ejerce el dominio total. Pero que privan la libertad, que restringen la libertad, ¿no? Y que el Estado, pues, o el pueblo no puede aplicar o no puede expresar lo que siente. Por lo tanto, van a vivir bajo una condición. Eso es lo que va a traer consigo estos estados totalitaristas. Ahora, ¿qué características tienen que tener estos estados totalitaristas? Se va a aplicar el concepto de sistema totalitarios a aquellos regímenes políticos que se presentan con las siguientes características. Vamos acá a pedirle a Portugués Stanley que nos lea el punto 1, ¿no?, que es el nacionalismo. Se exalta lo propio y se rechaza lo externo, xenofobia y racismo. Muy bien, exacto, ¿no? Esa va a ser una de las características muy importantes que ustedes tienen que reconocer de un Estado totalitarismo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Hitler, cuando empieza
a ejercer dominio, dominio de poder en Alemania, ¿no? Empieza a rechazar una raza, por eso es que empieza a buscar un linaje, una serie de soldados que tengan las mismas características. Por lo tanto, dice no, que los hombres de Alemania tienen estas características y los que no, empiezan a rechazar. Por eso es que surge el racismo y la xenofobia. En el punto 3, que es en los estados totalitarismo, se descontrolaban todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Se controlaban todos los aspectos de la sociedad, los derechos de la persona pasaban a segundo plano, con un fuerte control y dominio de la vida e intimidad de las personas. Quiere decir de que todas las personas y seres humanos estaban condicionados a rendirle cuenta de su vida, de sus aspectos, a una forma de vivir bajo este régimen totalitario. Por lo tanto, no había expresión, no había libertad, la vida, ¿no? La vida se pasó a ser condicionada, ¿no? Y sobre todo de las personas, en este caso, políticas con mucha más razón. Un punto importante que el totalitarismo va a necesitar de un representante con ciertas características. Por eso tiene que tener, pues, un líder carismático, tiene que ser. Palomino, dime, ¿puedes llegarme al punto 5, hija? Los gobernantes lograban una gran aprobación del pueblo por medio de la propaganda y los discursos. Exacto. Algo muy importante es que los representantes, los líderes totalitaristas, van a tener una fluidez, una gran oratoria para poder convencer al público. Ojo, un punto resaltante ahí, el poder saber hablar, el ser asertivo, el ser empático, el poder llegar al pueblo, va a ser muy importante que va a tener que lograr este líder. Y otro punto muy importante es que va a tener un respaldo bajo un partido político, ¿no? Y otro que va a sentir la aprobación del pueblo. Y la mayoría de los líderes no totalitaristas que nosotros vamos a conocer y vamos a hablar, van a tener el apoyo del pueblo los va a apoyar. El pueblo no les va a hacer negar, no les va a dar la espalda, van a continuar con este legado, ¿no? Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? ¿No? Porque si el pueblo no los apoyaba, no hubiesen llegado a impartir ello, que una vez llegado al poder impartan esta situación de totalitarismo o este pensamiento ideológico, ya va a ser muy diferente. Porque para que el pueblo también acepte es porque el pueblo quiere un cambio, ¿no? El pueblo ve que en ese cambio, que en ese líder que está presentando sus ideas, va a haber un cambio, el pueblo también se deja llevar de ese cambio, ¿no? Otro punto importante que nos va a leer en este caso, Guamán Sangama, léenos el punto 7. Existencia de una ideología oficial única, representada por un único partido político masivo, solo una minoría debería gobernar. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? De que, bueno, lo contrario, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día vivimos una división de poderes, ¿cierto? Entre las instituciones o poderes del Estado, ¿no? ¿Qué cosa quiere este régimen? Que este sea liderado por un solo partido, ¿no? Político, que sea el único, ¿no? Los que en este caso deberían gobernar y que debería ser solamente puntual en este caso, ¿no? Que trae consigo toda una situación, como se dice. Entre las características, ¿no? Que hemos escogido estas 4, siendo las más resaltantes y las más importantes para los estados totalitaristas que se presentan, para que ustedes lo tengan presente. Recordemos un punto importante, que este es el periodo que se conoce como el periodo de entreguerras. Años que transcurren, algunos, como les dije, de 1919 a 1939, otros de 1920 a 1940, ¿no? Tengan ahí los datos muy ciertos, un esquema importante. ¿Por qué? Porque durante este periodo también se va a dar una serie de crisis económicas, como también hechos importantes, ¿no? Estos años son los que transcurren en este periodo conocido como entreguerras, y este hecho de los regímenes totalitaristas son los que surgen en este periodo. Hasta aquí nos vamos a quedar estudiantes y ahí vamos a volver nosotros para continuar. Bien, no viendo preguntas,
Quedando claro, más que nada, yo creo que quiero que quede claro el concepto de totalitarismo según que nos compartió la lectura su compañero, ¿no? Importante lo que dice acerca de las ideologías y de lo que va a aplicar la totalidad, ¿no?, de este régimen a nivel en el ámbito de cada uno de estos estados que van a aplicar. ¿Cuáles son los estados de los cuales vamos a hablar? Alemania, Rusia e Italia. Vamos a ver quiénes son los líderes en este caso. Pueden ir de repente leyendo. Vamos a tener por Italia Benito Mussolini, Alemania, Adolfo Hitler, y a Rusia o la URSS o la Unión Soviética a Stalin. A estos tres líderes importantes, ¿no? Vamos al regreso, vamos a continuar, ¿no? Hasta donde nos quedemos el día de hoy, ya si es que no dudo que nos tiene que alcanzar el tiempo, ¿no? Para después volver y continuar con esta clase la próxima semana, entrando a más detalle. Vamos a corroborar acá la asistencia. Cayo Quispe, Tineo, Ibáñez, Centeno. Bien. Para conformidad. ¿Todo conforme hasta este punto, chicos? Sí, profesor. Pulgar arriba. Sí, profesor. Pulgar arriba. ¿Cómo puedo hacer?